Pues mire usted, antes de decir el nombre, aunque por la voz seguro que todos ya lo habéis reconocido, pues voy a hacer una pequeña bio para que la gente se haga una idea, porque seguro que hay cosas que no saben de nuestro invitado. En primer lugar, que me estaba diciendo que en febrero ya va a cumplir 40, nadie lo diría, que es técnico de restauración de madera, que trabaja en la Cruz Roja, concretamente de ordenanza, que es voluntario de Vainas Solidarias, socio de Acamati, miembro de la Asociación Cultural de la Primera Cuadrilla de Hermanos de Jesús, que milita en Izquierda Unida, y ya doy una pista más que gorda, desde 2007, concejal del Ayuntamiento por este mismo partido en 2009 y coordinador local desde 2011. Es hijo de comerciantes, sus padres se llamaban Antonio y Nina, y literalmente se autodescribe de niño como más malo que un rajón. Eso me lo tendrás que explicar luego. Estudia en Valverde y Perales y pasa su infancia pues jugando en la calle, pues como todos los niños que nos hemos criado en los pueblos, ¿no? Las vacaciones las pasaba con su abuelo ayudando en las ferias, luego quiere decir que este hombre tiene mucho mundo. Tiene recuerdos de historias, que eso también lo tendrá que explicar, si le parece, en el Club Juni, y de las reuniones ilegales, que eso me ha causado a mí mucha curiosidad, de la Hermandad Obrera de la Acción Católica, ¿verdad? Eso también lo tendrá que explicar un poco, a ver cómo era eso de las reuniones. Más que ilegales, eran casi clandestinas, ¿no? Eran un poco clandestinas. Después, ya de grandecito, pues estudia en la Universidad de Granada y conoce a sus dos promotores políticos, Manolo y Lola, dos concejales de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Granada, que le animan en su tarea de representante de los estudiantes de la Residencia Universitaria Fernando de los Ríos. Gracias a ello entra en el patronato municipal y lleva las propuestas de sus compañeros al mismísimo Ayuntamiento de Granada. Considera a sus referentes políticos, Julián Guita y Alberto Garzón, y un rincón destacado de su pueblo, la Almedina, donde vive. Muy buenos días, don David Plazuelo. Muy buenas, Juan. ¿Qué tal? Muy bien. Estás muy bien. Encantado de estar aquí y además con la suerte de que hoy es el Día Mundial de la Radio y hay que felicitar a todos los que trabajan en este medio. Gracias. Una radio que daban por muerta cuando salió la televisión y cuando salió lógicamente el internet, y cuando cuando ve estos avances y se da cuenta de que la radio está viva más que viva, pues ciertamente yo muchas veces me explico qué sería de nosotros, sobre todo yo que soy un consumidor asiduo de radio, sin esos viajes eternos sin tener la radio. O sea, es que te acompaña, es curioso, así que pues también le damos la felicitación consecuente a esta cadena de radio, Cancionero Radio, pues por su día, y le animamos que a pesar de las dificultades pues que no dejen de, claro que sí, muchas gracias, de trabajar por animarnos ¿eh? Las mañanas, ¿no? Ajá. Que se le va el tiempo. Sí, se le va el tiempo. Que he visto que se ha documentado usted mucho, ¿eh? Claro, ha estado toda la semana metiéndose en la vida de nuestro invitado, porque yo soy una persona... Cosas que no sabíamos nosotros. Claro, porque es que no buscáis donde tenéis que buscar. En 15 minutos, ¿qué nos puede decir? 15 minutos. Algo más nos va a decir el invitado. Hombre, yo espero que sí. Yo lo primero que quiero preguntarle a David es ¿de qué tiene miedo? Bueno, pues últimamente tengo miedo de muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, tengo miedo sobre todo de la intolerancia. Tengo miedo de encontrar hoy en día a personas que están en la política que dicen que en una mesa como esta o en otra mesa distinta no nos podemos sentar personas de ideologías distintas y que ni tan siquiera podemos hablar. Y para mí eso es negar el máximo que es la democracia. Que nos podamos sentar en una mesa personas que pensamos distinto, luego llegaremos o no llegaremos a algún acuerdo. Independiente. Pero negar el diálogo, negar el que nos podamos sentar a hablar personas distintas, creo que da miedo. A mí me da miedo. Y lógicamente la democracia directamente relacionada con la propia convivencia. Exactamente. Puesto que si la mesa no es redonda, en la que todos podemos sentirnos, podemos decir así, unidos en torno a un centro común, que puede ser el acuerdo o no acuerdo, realmente vamos mal, no solamente en un estado democrático, sino en un estado de mera convivencia. Me llamaba la atención, David, y te lo comentaba al principio, que estudiaste en Granada. Y como somos coetáneos, pues estoy seguro que alguna vez que otra nos hemos tenido que cruzar necesariamente por la facultad. Seguro no hemos cruzado la facultad. Las vueltas que da la vida, una figura que a mí me llamó la atención poderosísimamente, que fue mi profesor de teoría de la literatura, que fue Juan Carlos Rodríguez Gómez, que bueno, fue un gran activista, por así decir, en la Fundación Federico Engels y Carlos Marx de Granada. Y me llamaba la atención precisamente porque era un hombre que sabía diferenciar muy bien lo que eran sus pensamientos políticos de lo que era su manera de dar clase, ¿no? Su magisterio. Pero yo te quisiera preguntar,
los dos que hemos vivido nuestra etapa universitaria en Granada, ¿qué tiene Granada para ser, podemos decir así, un centro tan importante en torno al, iba a decir activismo político, pero en cuanto a la... parece que Granada tiene un sabor especial en cuanto al compromiso político de la juventud, ¿no? Granada tiene, gracias a la Universidad de Granada, una diversidad, una pluralidad de actitudes, de personas, de pensamientos, que es difícil encontrar en otros sitios, ¿no? Y yo realmente me di cuenta de esa diversidad una vez que terminé mi fase de estudiante, porque yo me quedé trabajando en Granada y entonces empecé a conocer la Granada real, ¿no? Sí. Allí hablábamos algunos amigos, una cosa era la Granada que vivíamos como universitarios, la Granada universitaria, y otra cosa muy distinta es la Granada real, la Granada del día a día, de trabajar allí, donde ya no tienes tanto tiempo libre, donde ese tiempo que antes tenías para poder visitar exposiciones, para poder participar en manifestaciones, ese ya no lo tenías cuando estabas trabajando, eso era ya mucho más complicado, ¿no? Y te dabas cuenta de eso, para mí la riqueza de Granada es la diversidad. A mí eso me ha llamado siempre poderosísimamente la atención. ¿Es un tópico que las facultades de letras sean más de izquierda y las de empresariales y derecho más de derecha? No un tópico, es la realidad, pero en aquellos años yo recuerdo que se fundó CUDE, sí, y conseguimos aquellos que nos denominamos de izquierda entrar con mucha fuerza en las facultades empresariales. Sí, aquello se celebró con grandemente. Sí, exactamente. Siempre me ha parecido una cosa significativa, ¿no? Por eso pensaba que era un tópico, pero la verdad es que en la Facultad de Filosofía y Letras se vivía mucho y había muchos carteles de sindicatos y de todo esto y la verdad es que llamaba poderosamente la atención. Evidentemente uno iba a derecho, iba a empresariales, a farmacia, y lógicamente el ambiente era muy distinto, ¿no? Una cuestión, una puntualización. Me gustaría saber, ¿ser de izquierda qué es? ¿Qué diferencia a la gente de izquierda de la gente de la derecha? Hoy soy de izquierda, curiosamente, hoy que estamos con Juan, ser de izquierda para mí tiene muchas connotaciones parecidas, ser cristiano, ser solidario, creer en la igualdad de unos y de otros, y en lo práctico, pues apostar por una gestión pública de muchos de los servicios. ¿Por qué? Porque lo público es lo que llega absolutamente a todo. Y básicamente eso para mí es ser de izquierda hoy en día, ¿no? Hay una pregunta parecida que te iba a hacer ahora después, pero ya que Vicente ha tirado la caña. No, está bien. Pregunta, el orden de los factores no altera el producto. Es que no sé cómo había enfocado usted la entrevista. Pues si me hubiera dejado. Siga usted. No, simplemente te decía al hilo de lo que decía Vicente, y ya digo que el orden de los factores no altera el producto. Me llamaba la atención en la bio que ponían tus compañeros en la página web, que cuando te pedían un personaje histórico hablaba de Jesucristo y del Che Guevara, y además decía una palabra: solidaridad. ¿Cómo congeniamos esas tres cosas? Creo que los engloba, la palabra solidaridad los engloba perfectamente a ambos, ¿no? Pues personas que han luchado por la igualdad, que han tenido claro que el ser humano debe ser lo primero, y que debemos llevar a un entendimiento y que debemos llegar a una sociedad en la que realmente, pues, aunque pueda parecer ñoño, en la que todos nos llevemos bien y sepamos caminar hacia un futuro conjunto, ¿no? Ese valor de la solidaridad parece que lo teníamos un poco más arraigado, aunque ciertamente ahí habría que poner mucho el acento, pero parece que lo teníamos un poco más arraigado en nuestra juventud, ¿no? ¿Qué diferencias encuentra, y ya que tenemos exactamente la misma edad, por así decir, entre la juventud que nosotros vivimos y la juventud de hoy en día? O sea, hay una diferencia que para mí me resulta a veces insalvable, ¿no? A lo mejor no insalvable, porque evidentemente las sociedades progresan, ¿no? Pero hay una diferencia. Bueno, habría que hacer una diferenciación, porque sí es verdad que entre la juventud de ahora hubo, para nosotros el 15M marcó una diferencia muy grande. Pero yo siempre he dicho que mientras que nuestros padres, incluso algunos de nosotros, veíamos una montaña y queríamos subirla para ver qué había detrás de esa montaña, yo detecto ahora mucha juventud que directamente dice: si lo que voy a ver detrás de la montaña no va a merecer la pena, no me voy a dar el esfuerzo de subirla. Es decir, una carencia de esperanza, por así decirlo. Sí, absolutamente.
¿La juventud de hoy en día es más radical que la nuestra? No sé si es más radical. Creo que hay bastante menos politización de lo que, sinceramente, en nuestra generación estábamos. ¿Y eso es bueno o es malo? Creo que es malo. Creo que es malo. Que la gente no se preocupe de la política es malo, porque la política nos afecta desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Yo me gusta mucho corregir, no soy maestro ni profesor, pero cuando escucho la palabra político, me cuesta mucho asumirlo, y porque no considero que ser un ser apolítico es ser una persona que vive al margen de la sociedad, y no se puede ser apolítico. Yo muchas veces rectifico, digo, eres apartidista. Eso sí. Eres apartidista, no eres de ningún partido. Unas veces irás a votar, otras veces no irás a votar, una vez votarás a uno, otra vez votarás a otro. Eres apartidista, pero apolítico es imposible ser hoy en día, ¿no? Yo le tengo que decir que en las últimas elecciones andaluzas, bueno, pues mi relación con los jóvenes, ¿verdad? Que de vez en cuando pues van al centro interparroquial a comer pipas, a jugar futbolín y a robarme el wifi, por ese orden, nada más. Yo muchas veces, algunos tienen ya 18 años, y entonces yo les decía, bueno, pues supongo que el domingo iréis a votar. No, yo no voy a votar, tal. Y cuando salieron los resultados, que son datos, y que es el momento en el que el pueblo habló, de la manera que habló, se quejaban y protestaban y decían que es que hay que ver, que es que nos van a quitar. Y yo les decía, bueno, en tu mano esto es evitarlo, y no quisiste evitarlo. No hubo jóvenes en Baena votando. Por ejemplo, el caso de Baena. Una de las cosas que nos decían los compañeros, las compañeras que estaban en las distintas mesas electorales, decían, la gente joven no está viniendo a votar. Eso es dramático, eso es muy duro. No está viniendo a votar la gente. No fue a votar la gente. Fuimos a votar personas más mayores, y vinieron a votar muchas personas mayores. Muchas de aquellas que conocieron la época en que no se podía votar, y ahora no pierde la oportunidad de ejercer su derecho al voto. Y en cambio muchísimos jóvenes no fueron a votar. Nosotros no conocimos esa época tampoco, no. Pero sin embargo tenemos muy claro que precisamente porque costó tanto llegar hasta donde hemos llegado, no podemos permitirnos el lujo de hacer caer ese derecho, ¿no? Ese derecho que no es solamente un derecho puntual, sino que es un derecho evidentemente el más esencial que tiene que tener todo ser humano, ¿no? Dos preguntas breves, ya que me está mirando ya diciendo que... 5 minutos. Madre del amor hermoso. 5 minutos dan para mucho. Es verdad que sí. Dos preguntas breves. Mírese al espejo. ¿Qué ve y cómo se ve? Pues veo un chico que ya no es tan chico, que ya pinta canas y buenas entradas. Sí. Veo una persona pues que ha tenido la suerte de encontrar a una mujer maravillosa, que ha tenido la suerte de casarse con ella, de empezar un proyecto juntos. Tengo un trabajo que me encanta y me apasiona, trabajando con inmigrantes. Eso le daría para un programa entero, hablar de las historias tan durísimas que hay detrás de muchos de los chicos que pasan por Cruz Roja Baena. Y en muchos aspectos me siento una persona afortunada. ¿Y cómo te con defectos, con muchas cosas que tengo que corregir, pero me considero una persona positiva. Por lo menos mis compañeros y mis compañeras, si hablamos en el caso del partido, me consideran muchas veces excesivamente positivo, ¿no? Pero bueno, creo que hay que ser positivo, ¿no? De negatividad estamos rodeados, y hay que superarla, ¿no? ¿Y cómo te gustaría verte? Me gustaría mirarme al espejo y no avergonzarme. Me gustaría reconocerme, me gustaría ver en mí una persona coherente y quizás, sí, no sé si es algo de vanidad, pero me gustaría que los demás también viesen en mí una persona coherente, que vive acorde a lo que pregona o acorde a lo que defiende, ¿no? Decía Julio Anguita en un vídeo que a la hora de votar votásemos al político más honrado, aunque no tuviese la olla y el martillo. No, exactamente. Y la verdad que dice mucho de cómo tiene que ser verdaderamente la posibilidad de elegir. Y una última pregunta. Si la realidad que estamos viviendo a nivel local, autonómico y nacional fuese una película, ¿cómo la llamarías? Apocalipsis Now. Por desgracia, y me centro en lo local, hay una película muy buena que es La crónica de una muerte anunciada. Sí.
Sí, por desgracia sí. Pues esto ha dado de sí, don David. ¿Ya se va a marchar usted? Bueno, no, si nos da más tiempo seguimos si hablando. Que yo no tengo inconveniente. Vicente, eres el culpable. Hay 3 preguntas que son básicas aquí, ¿eh? Como por ejemplo. Hombre, en un principio, en clave política, tiene que hacerle una pregunta. Pero eso ya te lo dejo a ti. Yo soy el bueno, tú eres el polimalo. O sea, yo soy el malo. Que digo que ya que usted tiene de patrón a Jesucristo, ¿no? Bueno, me lo preguntas a mí. Sí. Hombre, creo que llevando clériman como que a Buda no me identifico mucho, ciertamente. Lo de Calvo a lo mejor sí, ¿ves? Sí. Hasta ahí sí podíamos llegar a algún sitio. Pero sí, no lo tengo como modelo, como... Sí, claro, lógico. Sí, ¿no? Claro. ¿Qué le parece la figura de Jesucristo a nuestro invitado? Bueno, pues yo algo ha apuntado ya, pero te piden que sobreabunde. Bueno, pues si nos centramos en la figura, lo podemos hacer desde distintos términos, desde el punto de vista absolutamente religioso, o incluso lo podemos hacer desde el punto de vista histórico, ¿no? Una persona pues que en su momento rompió moldes, una persona que hizo una apuesta clara contra el poder establecido, una persona que se atrevió para mí es uno de los pasajes que más me gustan, se atrevió a expulsar a los mercaderes del templo, y que tiene frases que hoy en día parece que se olvidan, ¿no? Pero que aquello de que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pues sí. Parece que mucha gente se lo olvida, ¿no? Pues sí. Y que aunque desde muchas organizaciones propugnemos que una cosa son las administraciones públicas, que una cosa es la administración pública y otra cosa es la religión, y que no tienen por qué estar mezcladas, el hecho que uno haga esa diferenciación no quiere decir que uno tenga por qué estar en contra, simplemente que hace esa diferenciación, nada más. Ajá. Y en clave política, pregúntele, ¿es el candidato? ¿No es el candidato? La lista. ¿Cuándo va a presentar la Te vuelvo a decir lista? Que tú eres el que tienes que dar la información. Yo tengo que ¿Y cómo ven las elecciones municipales? Todo eso hay que preguntarle. Pregúntele Pues menos mal que tenemos 5 minutos. Esas elecciones municipales... Nos ha engañado. Claro, tengo que recortar el tiempo de esa forma. 5 minutos, luego nos vamos a 7 minutos. Ah, vale. Bueno. Pero vamos a ver eso, que nos cuente eso. Bueno, este sábado 16 de febrero se reunirá la Asamblea Local de Izquierda Unida y tendrá que elegir definitivamente al candidato a la alcaldía. Sinceramente espero que los compañeros y las compañeras me respalden para esa labor, y a lo largo del mes de marzo pues se irá presentando la lista que vamos a conllevar. Hace muchos meses que lo que nosotros llamamos la lista técnica está hecha y terminada, y a esa lista técnica pues se han ido añadiendo cosas. Cuando hablo de lista técnica, mucha gente no sabrá lo que es. No. Pues bueno, una lista técnica es que nosotros tenemos una serie de requisitos a la hora de hacer una lista electoral. Sí. Por ejemplo, en Izquierda Unida tenemos que hacer una lista cremallera. Quiere decir que si David Bazuelo es el número 1, sí, todos los números impares serán hombres y todos los números pares serán mujeres. Quiere decir que tenemos que tener un 20% de personas de menos de 30 años en la lista. Que tenemos que tener un 10% de personas mayores de 65 años en la lista. Que tenemos que tener una renovación con respecto a la anterior lista de al menos del 40%. Bueno, pues con todos esos criterios uno empieza a montar una lista donde va un joven, donde va una persona mayor, donde va un hombre, donde va una mujer. Y esa lista técnica hace mucho tiempo que se hizo. Sí. Y ahora pues estamos terminando y estamos todavía... Lo digo, todavía estamos intentando convencer a algunas personas a que den el paso a la política. Hecho que es muy complicado, ¿no? Hecho que es muy complicado. Sí, tiene que ser muy complicado. Hay muchas personas que necesitan tiempo para pensarlo, porque se renuncia a muchas cosas cuando se entra en política. No tiene problemas para elaborar la lista, ¿no? En principio no, le digo que la lista técnica puramente la lista pues completa está hecha desde hace meses, ¿no? ¿Algún que otro nombre? No le voy a dar ningún nombre porque sabe usted que la Asamblea Local de Izquierda Unida es soberana, y mientras que la Asamblea Local de Izquierda Unida no decida quién es el candidato y quién va en esa lista, yo no le voy a dar ni una sola pista. Si yo tuviera que hacer una lista técnica para elegir un hermano mayor, te aseguro que quedarían vacantes todos, absolutamente. Es complicado. Porque es muy complicado, es muy complicado. ¿Llevaría a Juan Laguna en su lista? Uy. Bueno, pues no lo sé. No sé qué ganas tiene. No sé dónde encajaría la franja de qué. No sería el primer cura que va en una lista de Izquierda Unida. No. En Córdoba han ido algunos y
y Partodoa es conocido, un hombre de grato recuerdo para las personas que somos de izquierda, que como fue Diamantino García, ¿no? Sí. Ciertamente me parece a mí que gracias a Dios el Código de Derecho Canónico no cierra esa puerta, porque entonces esto sería un batiburrillo, no tendría ni rey ni roque. Y ciertamente, pues, como bien dices, tenemos que estar no en campos separados, sino en concomitantes. Pero sí, ciertamente lo uno apoyando la misión de lo otro. Al fin y al cabo, la caridad de la Iglesia es, al fin y al cabo, una expresión más de un sentimiento que recorre y que es natural al ser humano, como es la propia solidaridad entre nosotros, ¿no? Bueno, tenemos más preguntas, pero no podemos hacerle más pues preguntas. Pero hay una pregunta obligada. Pues ya iban 4 o 5 obligadas, o sea que... Que si le ha gustado el café. Ah, bueno. El café imaginario ha estado muy bueno. El otro no lo sé. El otro no lo sé. El que me tomé esta mañana, la verdad que sí estaba bastante bueno, pero nos ha engañado. Voy a tener que traer un termo, Vicente. Sí. La maquinilla. Sí, porque esto se llama café para 3 y no haya, haya un triste café, pues, un poco raro, ¿eh? Pues ahora sí, gracias por haber compartido unos minutos. Que nos vemos, Juan Laguna, ¿cuándo? Pues la próxima semana. Supongo que sí, ¿no? A no ser que me llame antes. Ajá. Pues, ¿por qué no? Pues claro, tú sabrás. Sí, es posible. Todavía nos queda por hablar de la Hermandad del Corpus. Sí, es verdad. Llevamos así como una semana sin hablar. Como que no hablamos. Bueno, pues gracias y hasta una nueva ocasión. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues nosotros vamos a continuar, seguimos avanzando. 11:47 minutos, acercándonos a las 12 en punto del mediodía. Hoy por hoy, punto y aparte, seguimos escribiendo la historia de este día, el día anterior al Día de los Enamorados, día de la radio, día para escuchar canciones como este tema de David Zotero.